Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Esperamos que muy bien. Aquí estamos nuevamente en el último programa del mes de julio. Ya se nos está terminando julio. Vamos a acompañarlo hasta horas 20. Aquí lo que es Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Tal cual como dijiste, ¿no? El último programa ya del mes de julio, ¿cómo pasó? Ya se nos fue más de la mitad del año. Así es. Hola a la teleaudiencia, muchas gracias por estar ahí y acompañarnos, ¿no? En otro programa más, esto que se llama Mirada Salteña, en el cual tenemos un programa muy interesante hoy para informarles como todos los programas. Así es, Martín, exactamente. Dije, es el último programa, pero el último Sí, programa del mes. cuando dijiste el último Se programa, pasó. ¿qué pasó? Claro, exactamente del mes. Hay muchísima información para brindar hasta el mes de diciembre, si Dios quiere. Vamos a seguir acompañándolos aquí por TV Canal 2. Así que bueno, Martín, ¿te parece justamente, no, hablando de la información para nuestra comunidad salteña? Hoy también tenemos un programa bastante importante e interesante con una invitada de lujo también. Ella es trabajadora social de la Fundación Jope. ¿Quién nos visita y nos informa hoy, Martín? Así es, hoy nos visita la licenciada Gloria Suárez, ¿sí? Y como bien dijiste, es una profesional que viene desarrollando su tarea en la Fundación Jope de muy excelente manera, ¿no? Así es, exactamente, Martín. Y vamos a hablar de esto, ¿no? También de qué es el trabajo social, o una trabajadora social, o un trabajador social. ¿Qué hablamos cuando hablamos de esta profesión tan importante en nuestra sociedad? En este caso, con Gloria, hoy vamos a dialogar y nos va a informar acerca del rol, ¿sí?, de la importancia de su profesión, en este caso en la Fundación Jope, la tarea que ella realiza, que es de gran importancia, ¿no?, de contención, de asesoramiento. Ya le vamos a ir preguntando y nos va a ir informando, hablando en este caso de la Fundación Jope en particular, pero el trabajador social, qué gran importancia que tiene Martín en las ONG, ¿me entiende? En general, digamos, ¿no? El rol en el Estado, ¿bien? Y vamos a estar charlando todo esto con ella. Así es, Fer, y como decía, no, si bien no va a profundizar en detalle toda la información para brindarle a ustedes la licenciada, nosotros, como en todos los programas, lo vamos a introducir un poquito, ¿no?, en esto de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Así es, Martín, exactamente, ¿no? Justamente estos profesionales, ¿sí? La orientación que tiene la licenciatura en lo que es trabajo social, justamente es capaz, tiene la capacidad de formar, ¿sí?, profesionales que se ocupan de las problemáticas que vivencian los distintos sectores en nuestra sociedad, que por alguna u otra razón han sido, por ejemplo, marginados de la sociedad o conviven con un riesgo físico o psicológico permanente, por ejemplo, en una de las formaciones que tiene el trabajador social. Así es, ¿no? El trabajo social, como decís, ¿no? El trabajo social como profesión, que forma parte de las ciencias sociales, ha constituido su objeto de intervención disciplinar a lo largo de más de 100 años en torno a lo que hoy definimos como cuestión social y la acción social del Estado para enfrentarla. Su campo de intervención, por lo tanto, se desarrolla a partir de las variadas manifestaciones de dicha cuestión social, las que expresan en conjunto las que se expresan, digamos, en conjunto de desigualdades sociales que afectan las condiciones de reproducción material y social de los sujetos individuales y colectivos, ¿no? Exactamente, ¿no? En un concepto ya más técnico de lo que estamos informando, como así también, por ejemplo, justamente lo que hace un momento les mencionaba. Uno de los desafíos que asume el trabajador o trabajadora social, ¿sí?, es la de operar en una sociedad compleja y profundamente desigual. Reafirma su compromiso con la disputa de los sectores populares de nuestro país. Pretende fortalecer la construcción de conocimientos propios de la disciplina y en relación con otros campos disciplinares, y aspira a lograr un profundo conocimiento de la realidad para desarrollar la profesión desde una perspectiva crítica, centrada en la realidad local en este caso, ¿sí? Justamente yo veía, decían los trabajadores sociales, no soy psicólogo pero hago contención, no soy médico pero está ahí para curar, ¿me entendés? Tiene como bien estamos mencionando, es muy amplio el campo donde trabaja. Estamos hablando de la persona o en un conjunto o en la sociedad misma. Y tal cual, ¿no? Esa amplitud del campo que vos estás manifestando es lo que determina la importancia, ¿no?, de esta profesión. También sabemos que la o el licenciado en trabajo social posee capacidades para proponer y acompañar procesos de transformación en el campo social, partiendo de las necesidades, intereses y reivindicaciones de los sectores populares. Asimismo, identifica y analiza
problemáticas sociales diversas, reconociendo sus aspectos históricos, políticos, económicos, culturales, con el fin de aportar a la efectivización y o restitución de los derechos. Como te decía, es un campo bastante amplio, una labor bastante importante que por ahí como que pasa como muy desapercibida, ¿no?, en la sociedad. Exactamente, Martín. Su tarea justamente, ¿no? Y volvemos a remarcar, su tarea profesional apunta al desarrollo de estrategias de intervención que justamente, ¿no?, la idea es contribuir a superar situaciones sociales problemáticas, ¿bien? Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, reconocer, identificar y explicitar las distintas manifestaciones de la cuestión social, comunicar conocimientos a distintos actores y contribuir a la toma de decisiones. Así también contribuye a desarrollar investigación en el marco de las ciencias sociales, diseñar, planificar y gestionar políticas públicas en los distintos niveles de ejecución de las mismas. Esto es muy importante, ¿no? Siempre que hacemos mención a las políticas públicas, cómo contribuyen los distintos profesionales. Esto lo venimos remarcando programa tras programa también, en cuanto a la labor de los profesionales que están trabajando dentro del ámbito de la salud, de la discapacidad, también tienen esa capacidad de contribuir a modificar las políticas sociales que aplica el Estado, ¿no? Exactamente, Martín. Imagínate vos que son ellos los que están trabajando en el campo, son ellos los que conocen la realidad. ¿Y quién mejor que ellos, justamente con voz autorizada, justamente para poder proponer, ¿sí?, como dice, distintos tipos de estrategia, las políticas públicas? Porque si yo estoy viendo, por ejemplo, trabajo en el campo y veo que esto está mal, o aquí se necesita fortalecer en esta situación en particular, ¿quién mejor que el profesional que está trabajando en el campo para poder transmitirle, en este caso, a lo que vendría a ser al sector de las políticas públicas, justamente a la hora de cuando tengan que tomar medidas de acciones positivas, por ejemplo? Tal cual, ¿no? Y queden, ¿no? Y sean efectivas, como siempre hablamos, ¿no?, las políticas públicas, y no como que queden en política pública tan distante de una realidad social que vivimos muchas veces, ¿no? Exactamente, Martín. Sucede a veces que uno puede tener la mejor intención de este lado, por ejemplo, si estamos hablando de la parte del Estado, llámese municipal, provincial o nacional, uno puede tener la mejor intención o creer que esto es lo mejor, pero no es lo mismo estar en la parte teórica, como siempre decimos nosotros, que estar trabajando en el campo. Y justamente, ¿no?, por ejemplo, el trabajador social es uno de los roles e importancia que tiene y trabaja en equipo, sería un equipo interdisciplinario, a la hora de promover o disponer o manifestar algún tipo de acción o situación para que se tenga en cuenta, en este caso considere el Estado. ¿Sí? Hablando así en rango general, sin decir nada determinado o algo en concreto. Tal cual, ¿no? Y como dijimos al principio, seguramente, bueno, durante la entrevista nos va a desarrollar cada uno de estos puntos muy claramente la licenciada, ¿no? Por ahora, lo que vamos a hacer, Fer, pasamos al nuevo segmento. Así es, Martín. Bueno, hoy tenemos una nueva síntesis en mirada. Bueno, y nos contás de qué se trata esto, que la verdad que nos han llegado muchísimas consultas a raíz, adelanto un poquito, perdón, de seguimos apoyando a las personas con discapacidad para que sean beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, más conocido como IFE, y de la tarjeta alimentar. Hasta el momento, por suerte, Martín, tenemos muchísima gente que nos ha apoyado al grupo vulnerable, y a nivel país también las distintas asociaciones de discapacidad han alzado su voz y han mencionado también a favor de esto, como también mencionábamos distintas provincias que no han llegado a su adhesión. Bien, ¿no? Y si podemos, ahí está la plaquita. Bueno, mientras hablamos de este tema, vamos a dejar la plaquita acá en pantalla. ¿Qué ha sucedido? Nos han consultado a partir de esta semana, empezaron a caer las consultas, llegó las consultas tanto a nuestra línea telefónica como al estudio, de personas con discapacidad diciendo dónde se inscribían para la tarjeta alimentar. ¿Sí? Es de público conocimiento que desde Mirada Salteño hemos iniciado una campaña apoyando un proyecto de resolución, ¿sí?, presentada por un diputado nacional de Santa Fe, Luis Contillani, en el cual todavía, bueno, está en procedimiento, ya está presentado en el Congreso, y en el cual nosotros hemos iniciado una petición de firma a los fines de apoyar este proyecto, ¿sí? Está en proyecto, como decimos, está en tratamiento, todavía no se autorizó de ninguna manera que las personas con discapacidad cobren el IFE o tengan acceso a la tarjeta alimentar, ¿sí? ¿Dónde se produjo la confusión? Aquí en la plaquita tenemos la información que emite el ANSES, ¿sí?, en cuanto a la tarjeta alimentar, a quienes les corresponde. La tarjeta alimentar en principio les corresponde a las personas que cobren la asignación universal por hijo, con hija e hijo de hasta 6 años inclusives,
a las embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la asignación por embarazo por protección social. Y acá en el tercer punto donde se produjo la confusión dice, a las personas con discapacidad que cobren la asignación universal por hijo sin límite de edad. ¿Sí? Entonces, no es que ya se autorizó para que las personas con discapacidad accedan a la tarjeta alimentar, sino que es específico, ¿sí? El requisito establecido en la ANSES, o quiénes son los beneficiarios, son las personas con discapacidad, pero que estén cobrando la asignación universal por hijo. ¿Sí? Esa es la realidad de hoy. Entonces, no hay un instrumento legal, normativo, resolución, llámese como se llame, que permita acceder a una persona con discapacidad directamente al beneficio de la tarjeta alimentar. ¿Sí? Bueno, esto sucedió en base a una publicación que salió en el Facebook. Nosotros siempre decimos, Fer, y hacemos notar que hay que informar con veracidad, hay que verificar la fuente de información. En este caso es clarito, ¿no? Dice, las personas con discapacidad que cobren la asignación universal por hijo. En ningún momento dice las personas con discapacidad, como salió con un título, y lo cual lamentablemente lleva a la confusión y crea falsa expectativa, ¿no? En las personas. Sabemos que este proyecto no solamente busca que accedan al IFE, ¿sí? Las personas con discapacidad, que accedan a la tarjeta alimentar, sino también que en cuanto a la pensión, que es una pensión no contributiva que están cobrando, también se adecue los valores a las necesidades actuales, ¿no? Exactamente, Martín. Justamente las personas que son beneficiarias de la pensión no contributiva por invalidez, o también conocida por discapacidad, justamente en el decreto del ingreso familiar de emergencia, así como los jubilados también están fuera de poder acceder al cobro del IFE, está muy clarito en el decreto, dice también aquellas personas que sean beneficiarias, que cobran la pensión no contributiva por invalidez, no pueden acceder al IFE, ¿sí? Entonces, es como vos bien mencionabas, y las personas obviamente al ver esto pensaron que ya automáticamente había un avance o que se había realizado algo y ya decían, bueno, ¿cuándo puedo retirar mi tarjeta alimentaria? O bueno, ya puedo cobrar, por ejemplo, el IFE. No, justamente son, si le queremos dar un nombre, institutos distintos de beneficios, y en este caso, lamentablemente, si yo percibo la pensión no contributiva por invalidez, sigo sin poder ser beneficiaria del IFE y de la tarjeta alimentaria. Tal cual, ¿no? La tarjeta alimentaria es, como bien decía, una política de complemento integral alimentario, no suplanta la acción universal por hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dentro del marco Plan Argentina contra el Hambre. Y la tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo, solo puede ser usada para la compra de alimentos en la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas, ¿sí? Y a la vez se ha establecido que las personas que tenían el famoso aguache que le llamamos, que es la acción universal por hijo, accedían automáticamente, no tenían que hacer ningún trámite, ya el Estado, ANSES se iba a comunicar a través de ello, ¿sí? Como sucedió, a los fines de que reciban la tarjeta alimentaria o accedan al beneficio del IFE, el cual accedieron automáticamente sin tener que hacer ningún trámite, ¿sí? Ninguna presentación en ANSES, como tuvo que hacer el resto de la sociedad. Exactamente. Entonces, si bien ahí dice que habla de las personas con discapacidad, pero tener bien en cuenta que dice personas con discapacidad que estén cobrando la asignación universal por hijo. Por hijo, por discapacidad, sin límite de edad. Así es. Así que bueno, Martín, aclarado esto, entonces en síntesis mirada, de todas maneras, esta plaquita después nuevamente ya la vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook. Recuerden seguirnos también a través de Instagram, Martín, en TV Mirada 2020. Allí también nos pueden seguir, y por nuestro canal de YouTube en Mirada Salteña. Bueno, Martín, antes de irnos a la pausa, ¿te parece? Vamos a repasar. Recuerden, para toda nuestra audiencia pequeñita, los papás pueden participar, ¿sí? Del sorteo de Amaru Juegos Didácticos. En este caso, muy gentilmente las chicas de Amaru nos han regalado, ¿sí? Este jueguito de frutas, ¿sí? Es para el reconocimiento para aprender la fruta de los niños pequeños. Son tarjetitas, excelentes, son muy bonitas. Son muy bonitas las tarjetitas, como le decía, de un material resistente, ¿sí? Lavables. Sí, son muy lindas, sí. La verdad están todas las frutas, así que bueno, pueden participar, es hermoso todos los juegos que hacen las chicas de Amaru Juego Didáctico. Este sorteo, Martín, lo vamos a estar haciendo el próximo miércoles en vivo también, así que allí están
Justamente lo que estamos viendo ahí en pantalla, debajo, justamente en la página de Facebook, está la misma fotito para que ustedes puedan dejar sus datos, ¿sí? Nombre y apellido, sus últimas 3 cifras de DNI, y compartan con 2 amigas más que también quieran participar, se pueda noticiar, deben etiquetar a 2 amigas. Así que bueno, ahí está listo, Martín. El próximo miércoles vamos a tener el sorteo de Amaru. Muy bien, y bueno, dicho esto, Fer, ahora nos vamos a una pequeña pausa, quédate ahí, no te vayas, que en el momento volvemos con el tema muy interesante que hemos hablado, y con la presencia de la licenciada Gloria Suárez. Así, ¿sí? Exactamente. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna Es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y ya nos encontramos junto a Gloria Suárez, quien es licenciada en Trabajo Social y ella está trabajando actualmente en la Fundación Jope. Muy buenas tardes, Gloria, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio que nos ceden a la Fundación. No, Muchas por gracias. favor. Sí, muchas gracias, y siempre, ¿no?, como le decimos al invitado, el hecho de que estén acá en el piso también es un placer para nosotros que nos acompañe e informarle, ¿no?, a la comunidad sobre el trabajo que realizan. Y bien, Gloria, entonces, bueno, ya estábamos charlando en la pausa, justamente, ¿no? Para poder informar, vamos a empezar esto, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? ¿Qué hablamos cuando hablamos de trabajadora social o trabajador social, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple el trabajador social? Bueno, he visto el primer bloque que ustedes hicieron y la verdad que lo definieron bastante bien. Bueno, los trabajadores somos sociales, somos eso, promovemos el cambio de las personas, ¿sí? Generalmente trabajamos en sectores de personas vulnerables, ¿sí? Y que tienen una X situación, problema, entonces nosotros somos los encargados de revertir esa situación, de ayudarlo, de hacer el nexo entre la persona y los recursos existentes en la comunidad. Claro. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Es justamente como hablábamos en el primer bloque, realmente es importante el rol porque ustedes trabajan en el campo, o sea, vivencian todas esas situaciones y luego, digamos, por ejemplo, decíamos, a la hora de aplicar políticas públicas, ¿quién mejor que ustedes que pueden transmitir las personas que trabajan, ¿no? En este caso, bueno, actualmente vos te encontrás trabajando en la Fundación Jope. ¿Y allí cómo es el trabajo, cómo se desenvuelve, cuál es la importancia en la fundación? Bueno, la verdad que el trabajador social en la parte de salud es... Yo te hablo en lo mío, en lo personal. Sí. Al principio como que uno no sabe bien qué es lo que tiene que hacer en ese campo, si bien el trabajo social es muy amplio, el espectro es muy amplio, vemos salud, educación, justicia, ¿sí? Pero bueno, una cosa es tener toda la teoría, el bagaje de teoría, y cuando vas al campo, a la acción, ahí como que vas viendo, ¿no? Claro. Bueno, gracias a Dios empecé a ver cómo era el trabajo de Fundación Jope, me fui adecuando, fui estudiando también, y bueno, el trabajo que se hace hoy en Fundación Jope, trabajador social, es esto,
ayudar a las personas, ver las necesidades que tiene, conectarlos con los recursos, con organismos públicos y privados, ¿sí? Hacer gestiones, articulaciones, ¿sí? Todo lo que sea en bien de las familias, en bien de mejorar esa calidad de vida. Lo que te preguntamos hace rato también, como bien decía Fernanda en la previa, era es una carrera de grado, se estudia, ¿dónde se estudia? ¿Se estudia en la universidad? ¿Nos podés contar un poquito de Sí, eso? se estudia, es una carrera de grado, se estudia en la Universidad Católica, son 5 años y con el título de licenciada en Trabajo Social. Bien, y ahora, y recién decías, ¿no? Es multifacético, o sea, no solamente, bueno, nosotros acá cuando hacíamos la introducción hablamos de que era para la comunidad, después se definía que entraba tanto en educación, en salud, laboral. No es solamente el trabajador social un recolector de datos, sino que justamente interviene, interactúa en la sociedad, digamos, viendo cuál es la problemática, ¿no? de la sociedad en general para poder llevarla a una solución, ¿no? Claro, es recolector de datos para poder después plasmar en algún programa, en algún proyecto, en bien de la comunidad, ¿sí? Sería por ahí algo ideal poder cambiar un poco las políticas públicas, claro, ya que nosotros somos trabajadores de terreno, claro, y vemos ahí cómo viven las familias, las necesidades que tienen. Entonces por ahí algunas políticas públicas que se hacen por, no sé la palabra bien cómo decirla, pero hay veces que no solucionan la determinada problemática, suponete, de un barrio, claro, sino porque no hay contacto mucho con la comunidad, claro, ¿sí? Hay veces hay que escuchar a la comunidad cuáles son sus necesidades para poder desarrollar una buena política pública. Tal cual, ¿no? Es lo que manifestamos al principio, de que muchas veces en algunos temas específicos vemos muy alejada, ¿no? La realidad de la política pública aplicada por parte del Estado con la vivencia que tiene la comunidad en determinados sectores, ¿no? Entonces, y bueno, contribuye y se ve en la sociedad esto de la violencia de género, se ve la violencia intrafamiliar, todo eso se ve reflejado, ¿no? De la falta de política pública, ¿no? Para poder solucionar ese tipo de problemáticas, ¿no? Sí, así exactamente. Como esto, las políticas públicas tienen que ser eficientes para poder solucionar la problemática esta de las personas. Entonces, qué mejor es que ir a terreno, ver las necesidades, escuchar a las personas, qué es lo que manifiestan ellos, ¿sí? Y así poder este presupuesto que está destinado para política pública pueda ser bien aprovechado. Exactamente, ¿no? Que sea, como bien vos mencionabas, que sea eficiente, que sea eficaz, digamos, porque se puede tener buena intención, muy buena intención con esta política pública, pero si yo hice de una teoría y desconociendo la práctica, muy difícilmente pueda ser eficaz, digamos, porque realmente es como dos realidades distintas. Una, la que realmente es la que se vive en la práctica, y otra en la que en la teoría o en la suposición, por ejemplo, de una gestión que se hizo por desconocimiento, ¿no? Que por ahí es la palabra. También yo creo que la importancia mucho del rol del trabajador social, y por ahí en lo que nos concierne trabajando como abogados, en la parte de niñez también, que es una vulnerabilidad que aquí en Salta la vemos a diario, ¿no? Sí, la verdad que por ahí no hay equidad, ¿sí? Hay sectores dentro de la niñez, como con problemática de discapacidad, en el caso de Jope, con niños con problemática de salud oncológica, que gracias a Dios la ciencia ha avanzado bastante, y entonces esos niños que a lo mejor antes tenían un pronóstico de muerte, porque esa es la realidad, claro, o sea, los papás cuando le dan el diagnóstico lo primero que hacen, claro, es relacionarla con la muerte, enfermedad terminal, ¿sí? Claro. Pero no, la ciencia va avanzando cada vez más, y esos papás tienen que acompañar, tienen que tener paciencia, que si el diagnóstico es hoy cáncer, eso puede revertirse, puede, claro, cambiarse, ¿sí? Acompañar, siempre acompañar, ¿sí? Qué importancia, ¿no? Como operador, ¿no? Usted en este caso, ahí en la fundación, el rol que cumple, ¿no? Como bien vos decías, de la contención, por ejemplo, ¿no? Yo leía en de la universidad del trabajo social, decía, no somos psicólogos, pero contenemos. No somos médicos, pero curamos, ¿no? La justicia, por ejemplo, la justicia social, que también muy bien la realiza el trabajador o trabajadora social. Qué importancia, ¿no? Qué importante esto que mencionabas recién, Gloria,
hablando específicamente aquí en la fundación, ¿no? Porque la verdad que estuvo hace unos programas Guadalupe, que muy bien nos contó y nos mencionó cómo se había formado la fundación. Y qué importante el rol, la verdad que nos han llegado muchísimas felicitaciones, se las transmitimos de paso de otras provincias también, del trabajo que hacen en la fundación, la importancia que tienen y la contención tanto para los niños como para los padres, ¿no? Y como ustedes tienen un eslogan justamente, que no bajen los brazos, primero los papás que los niños, ¿no? Que son por ahí los que están enfermitos, los que ellos tienen como más fuerza a veces, ¿no? Y más lucha. Sí, eso, que no bajen los brazos, que acompañen y que tratamos nosotros de estar siempre, desde el momento cero hasta que nos dicen terminamos el tratamiento y venimos a controles cada 15 días, entonces ahí es como que nos relajamos un poquito, claro, nada más, pero siempre estamos firmes, alientándolo al papá, a esa familia, a ese tío, ¿sí? Porque la primera red de contención de ese niño es la familia. Claro. El apoyo, el cariño, el amor que le puede brindar el grupo familiar es fundamental para la enfermedad esta, ¿no? Y bueno, tratándose de niños, por supuesto, mucho más, ¿no? Claro. Y ahí también es importante el rol del Estado, porque si bien, como bien decía, ¿no? La primera barrera de contención, digamos, es la familia para el niño, pero también tiene que haber una contención para la familia, ¿no? Por ahí, como bien decías, para los papás, que cuando le comunican, ¿no? De que si tiene tal diagnóstico su hijo, también tener esa contención, ¿no? Una preguntita, Gloria, para explicarle a la comunidad, digamos, porque esto nosotros hacemos como que no sabemos nada, entonces te preguntamos para que ellos conozcan cómo es un día a día de Gloria, digamos, en su actividad, cómo desarrollas vos tu actividad, cómo desarrolla el trabajador social, digamos, ¿no? Su actividad. Bueno, yo estoy en Fundación Jope 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles y viernes, ¿sí? Y bueno, mi jornada laboral ya saludando a los papás, porque donde yo trabajo funciona el albergue de Casita Jope. Ahí tenemos 6 habitaciones con 6 baños y es destinado para aquellos papás que vienen del interior, que no tienen ningún familia, ningún amigo y no tienen dónde hospedarse. Así que apenas ingresas ya a la institución, ya empezás a trabajar, porque empezás a saludar a la mamá, le empezás a decir cómo amaneció, cómo está el nene, y ellos ya te empiezan a comentar. Y siempre surge alguna necesidad, aunque sea chiquitita, pero siempre está. Entonces ahí empieza mi trabajo, empezar a ayudar, empezar a ver cómo hacemos el neso, cómo hacemos las articulaciones, con los papás del interior, con los municipios, ¿sí? Claro. Porque si bien nosotros lo acompañamos, lo atendemos acá en la capital, hay que ver también cuando vuelven ellos a la casa, ¿sí? Claro. Si las condiciones están buenas, si hay que mejorar la habitación, si hay que hacer un baño, ¿sí? Si la familia que quedó allá, cómo está, necesita ayuda, necesita bolsones, ¿sí? Es todo un trabajo diario, cotidiano, y hay veces que vos en una mañana a veces estás concentrada en una sola familia, claro, porque tenés que hacer múltiples cosas, trámites, llamadas telefónicas, y bueno, ese es el trabajo de Gloria Suárez, claro, en la fundación. Y bueno, y también recibir pacientes que recién ingresan, hacer la entrevista inicial, llenar una ficha social que nosotros tenemos, ¿sí? Es permanentemente buscar recursos, hacer el nexo entre la familia y el recurso, permanentemente. Y sobre todo en este caso tienen una mayor vulnerabilidad las personas, como bien vos decías, ¿no? Del interior. No es lo mismo que aquí en Salta, que tienen la familia, que tienen su casa, digamos, hay más contención. Ya el hecho de tomar esta información para la familia, este diagnóstico es fuerte, me imagino sobre todo para las familias del interior de nuestra provincia que tienen que venir hasta acá, como bien vos mencionabas, y no todos tenemos a veces o cuentan con la facilidad o la comodidad desde una habitación, ¿no? Que tiene que estar acorde para el niño, un baño por el tema de la higiene, por ejemplo, ¿no? No todos tienen esa posibilidad y bueno, y lamentablemente cuando nos enfrentamos ante esta situación, allí viene, ¿no? El trabajo en Fundación Jope, hablando específicamente de esto, de lo que ustedes realizan, articular los medios para poder darles las soluciones. Exactamente, esa mamá o ese pariente que se subió a la ambulancia acompañándolo al pariente o al hijo pensando que es algo corto, que va a estar 4 o 5 días y vuelve.
y de pronto se da que tiene que estar casi 2 años acá en Salta. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces, bueno, es esto que vos decís, las articulaciones, los recursos, el acompañamiento, el ver también, nosotros, Fundación Jope se sostiene únicamente de donaciones particulares, también, si bien no es mi área, pero indirectamente también estoy involucrada porque tengo que ver qué hay de recursos disponibles, ropa, calzado, Claro. porque hay muchas mamás que vienen con los puestos. Entonces vos también tenés que ver que tenga ese niño ropa, que tenga calzado, que esa mamá también tenga, que tenga leche. Son recursos también que se podría decir propios de Fundación Jope que tenemos, ¿sí? Gracias a la buena voluntad de los particulares que nos donan. Claro. Claro. Bien, y la, digamos, la profesión, hay matrícula, ¿no? En la profesión, está colegiada, digamos. Sí, un hay colegio. matrícula, hay un colegio, Existe acá en Salta, existe un colegio de asistentes, ¿cómo se llama el colegio? Sería Colegio de asistentes y trabajadores sociales. Muy bien, Sí. y bueno, y está matriculado, digamos, una profesión que está legislada y que tiene que cumplir toda una normativa, ¿no es cierto? O sea, no es que cualquiera pueda cumplir, si bien muchos por ahí podemos tener vocación de ayuda, tenemos Claro. vocación de tener nexos y tratar de ayudar, pero para ejercer esta actividad hay que tener un título universitario habilitante y también habilitante a través de la matrícula del colegiado, ¿no? Sí, como vos decís, por ahí hay personas que quieren colaborar, que por ahí llegan a Fundación Jope y se encariñan con X niño y quieren seguir ayudando pero bueno, el trabajador social tiene una mirada diferente, ¿sí? Una mirada a lo social, a esto de promover el cambio, a mejorar la calidad de vida, Claro. ¿sí? Sí. Capaz que esta persona de buena voluntad que quiere ayudar no ve algunas cosas que nosotros ya de ojo ya notamos en la familia. Que ¿viste? cuentan con la formación justamente, Exacto, ¿no? claro, tal tenemos cual, tal cual. mucha teoría, tenemos el conocimiento científico, Sí, ¿sí? sí, Esa sí. es la diferencia por ahí entre una persona que vos decís que quiere ayudar, que por ahí se encariñó con un nene, ¿sí? Y somos objetivos. Tal Claro. cual, ¿no? No es, a ver, como bien decía, ¿no? Pero uno se encariña más cuando son niños, ¿sí? Y en este tipo de situaciones, y dice, bueno, yo vengo a aportar un monto de dinero para ayudarlo y a este niño, pero ¿quién mejor que el asistente social para hacer efectivo, digamos, ¿no? Esa ayuda de ese dinero, ¿no? No de que yo quiero para comprarle, por ejemplo, bici, juguete, algo, sino que ahí está, ¿no? Como decía bien Fernanda, la formación para ver dónde efectivamente le va a mejorar la calidad de vida, ¿no? A cada personita. Claro, Identifica somos la administradoras necesidad. de esos Claro. recursos, ¿sí? Vamos viendo las necesidades que Exacto. tiene, vamos viendo las más urgentes, ¿sí? Y vamos viendo que a lo mejor ese voluntario, esa persona quiere comprarle una bici y yo no le y yo sé que ese niño si bien está bueno que le regale una bici, pero sé que tiene otras tantas necesidades más Exactamente, por ahí no urgentes. sé, alimentos, como bien vos decías, la leche o ropa que necesita antes que el esparcimiento, por ejemplo, Sí. ¿no? Vamos, como Muy exactamente. interesante, muy lindo lo que estamos hablando, pero bueno, las invito a que vamos a un corte y volvemos enseguida y ya seguimos hablando y hay fotos para ver sobre el trabajo que realiza, ¿no? Gloria Suárez. Entonces vamos a un pequeño corte, esperanos un momentito que ya volvemos y volvemos con el trabajo interesante que hace Gloria Suárez en Fundación Jope. La Rotonda Lácteos Mayorista, Para el almacenero es el gran proveedor. la Rotonda Lácteos más surtido, Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. la Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. baterías Edna es pura potencia.
Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y vamos a continuar hablando con la licenciada Gloria Suárez, trabajadora social. Ella también cumple un rol importante, que como bien estábamos charlando hace un momento, en la Fundación Jope. Bueno, vamos a seguir hablando y mientras estábamos en la pausa también charlábamos acá con Martín y con Gloria del trabajo que realiza. Y bueno, ¿no? También además de en Fundación Jope también nos comentaba un trabajo con otro sector vulnerable, distinto, ¿no? En este caso justamente hacías una linda diferencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, un opuesto de Fundación Jope. Sí, trabajo en un organismo público que es la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados. Y bueno, el contrapunto de Jope. Salgo de Jope hasta las 2 de la tarde y me incorporo al otro ámbito que es la justicia. Claro. Muy bien. ¿Y qué actividades desarrollas ahí? Yo estoy dentro de un área que es supervisión de personas que están con prisiones domiciliarias, tanto de la capital como del interior. Ah, bien. ¿Y cuál sería el rol, digamos, específico ahí? ¿Ir al domicilio? Supervisar que las personas que estén con este beneficio cumplan la normativa legal, ¿sí? Y eso de cumplir la normativa legal significa que no salgan del domicilio sin previa autorización de un juzgado. Claro. ¿Sí? Y a la Porque vez y hacer el estudio, ¿no? De dónde van, dónde están, digamos. Claro, todo, tanto en la Dirección de Inserción Social como en Jope, siempre hacemos un informe social, ¿sí? Claro. Y ese informe social a nosotros nos sirve como para esto que voy a decir, si bien uno recopila datos, pero esos datos nos sirven para ver en qué situación de salud, económica, habitabilidad se encuentra esa familia, ¿sí? Claro. Y que si bien cometió un delito por X motivo, también no quiere decir que uno no lo va a ayudar Claro. haciendo un nexo con otro organismo que lo pueda ayudar, ¿sí? Totalmente. Nosotros hacemos eso, la supervisión y también articulaciones con otro organismo. Perdón, decía el organismo es de presos liberados, donde Dirección de Inserción Social, de inserción social. y Supervisión de Presos y Liberados. Totalmente, ¿no? Porque por ahí también hablamos, si bien personas que han cometido un delito, estuvieron detenidas, el beneficio de la prisión domiciliaria es como un beneficio muchas veces por ahí cuando tiene buen comportamiento, ya está a punto de salir, de cumplir la condena también, para ir, como decías, ¿no? Reinsertarse en la sociedad y a la vez está bueno por los nexos, ¿no? Que pueden conseguir trabajo, porque por ahí también es muy complicado para que puedan conseguir Sí, la reinserción, digamos, en la sociedad, En ¿no? el caso de prisiones domiciliarias, por ley, se le otorga prisiones domiciliarias a las madres, a aquellas mujeres que tienen niños menores de 5 años, personas que tienen más de 70 años, personas que están con alguna enfermedad terminal o alguna discapacidad, ya que el ambiente carcelario no tiene un lugar para tenerlo a las personas que Claro. padecen alguna enfermedad. Entonces le otorgan la prisión domiciliaria, ¿sí? Y bueno, a partir de ese momento, ese es nuestro trabajo, es controlar que esa persona cumpla con el beneficio de prisión domiciliaria, que generalmente son personas que están procesadas y hasta que llegan la fecha de juicio, la justicia le da esa posibilidad que estén con prisiones domiciliarias. Una vez que ellas llegan a juicio, bueno, se verá Claro. si siguen con la prisión domiciliaria o tendrán alguna otra beneficio, o bueno, ya eso Claro, se sí. encarga el Depende juzgado del de caso. decidir. Claro. Y todo eso siempre se decide en base a un informe que ustedes hacen también, que se tiene en cuenta en dónde van a hacer la prisión domiciliaria, o incluso en los informes también si les corresponde o no. Es un informe de seguimiento que nosotros vamos haciendo. Yo veo, o sea, yo le hago, está por ahí un poquito confundido en el sentido de que esto de hacer buena conducta son aquellas personas que están detenidas dentro del penal y para tener buena conducta tienen un puntaje. Claro. Y eso lo habilita a gozar de un beneficio. No la prisión domiciliaria, pero sí, supongamos a personas condenadas, salir con una libertad condicional, una libertad asistida, ¿sí? Esa es la diferencia. La persona que está privada de libertad en el penal, en algunos casos, tiene la posibilidad de acceder a la libertad condicional o a la libertad asistida. En cambio, la persona que está con prisión domiciliaria, generalmente son mujeres, porque están a cargo de niños menores, Claro. y ellos sí tienen la posibilidad de, a pesar de tener el juicio, y siempre generalmente mantienen la prisión domiciliaria Claro. hasta el cumplimiento de su condena.
Claro. Bien. Bueno, ¿no? Es otra función, ¿no? Y al final nos terminó ilustrando muy bien. Ahí creo que quedó Gloria, ¿no? clarísimo. Nos quedó todo clarísimo. ¿Cuál es la diferencia de un ambiente muy distinto a Jope, ¿no? Y ahí está la diversidad que veníamos hablando al principio, cómo es tan amplia esta profesión y cómo se puede aplicar dentro de la comunidad en cualquier sentido, ¿no? En cualquier aspecto. Así es, y también tenemos el ámbito de educación. Sí, Claro. también podemos trabajar en la parte de educación, en asistentes escolares, ser parte de un gabinete interdisciplinario y más que nada en estas escuelas de barrios que tienen muchas necesidades, ¿sí? Que si bien uno ingresa como ser en Jope, empieza a intervenir a una familia por la parte de salud, Claro. pero uno se va dando cuenta a través de diferentes entrevistas, toda una problemática social, que no es solamente salud, sí, que es recurso económico insuficiente, que escolaridad no terminó, ¿ve? Claro. Uno va viendo cómo lo puede ir ayudando. Claro, y también, ¿no? Como bien hablábamos también en el corte, yo a lo largo del año leí la importancia del trabajador social, perdón, o trabajadora, hasta la detección, por ejemplo, que tiene justamente esa formación y esa capacidad en la detección de un abuso, por ejemplo, ¿no? Cuando va y está asistiendo en una familia, en los niños, por ejemplo, ¿no? En los abusos, a veces en los niños tiene esa facilidad, digamos, ¿no? A raíz de la profesión que tiene también. La verdad que es muy importante, ¿no? Es como que va con un ojo clínico, digamos, ¿no? La Claro, formación que son tiene es amplia, la determinados justicia indicadores social. que uno como Claro. que ya lo tiene visto y bueno, son alertas que uno tiene Exacto. y que la observación te permite eso, ¿no? Observar a la persona, estudiarla un violencia. poco. Ujú. Sí, también todas esas son alarmas que más o menos las tenemos siempre Claro. así conectadas, y más que nada cuando vamos a hacer las visitas, porque entramos a una casa con diferentes problemáticas, como te digo, y uno tiene que estar alerta a todo, a cómo es el comportamiento, cómo es la relación intrafamiliar, cómo es el rol de la madre para con el hijo, cómo es el rol del padre, cómo es el rol entre los hermanos, Claro. ¿sí? Todo eso lleva después a que nosotros plasmemos en un informe todas estas cosas que nosotros fuimos observando y a qué conclusión llegamos, ¿sí? Claro. Y Importante. sobre eso, ¿no? Que bueno, nosotros por ahí lo conocemos un poco más desde el ámbito judicial, ¿no? Trabajando cuando dice, bueno, hay que hacer un informe ambiental, vemos cómo nos presentan el informe, ¿no? El asistente social. Sabemos que hace muchos años ya venís trabajando en esto, y en tu caso particular, digamos, en tu experiencia particular, ¿cómo es la recepción, ¿no? Cuando vos tenés que entrar a una casa y hacerle estas preguntas, ¿no? La gente se enoja, colabora, entiende que es para beneficio de ellos, o por ahí no es reacia a contestar. No, volviendo a Fundación Jope, la primera entrevista, el primer contacto que tenemos, se le dice a la persona que si bien se le hace una entrevista en la sede, pero que hay una posibilidad que vayamos al domicilio. Claro. Sí, ellos están sabiendo que en algún momento vamos a ir al domicilio, pero no por curiosidad, como Claro, bueno, perdón la palabra, ¿no? Que por ahí se sientan invadidos. Sí, la idea claro, es esa, se ¿no? La sientan idea es invadidos, transmitirle a la entonces, gente que sepa, ¿no? Que Sí, sepa sí, sí. cuál es la función y por qué va el asistente, por qué Claro. el asistente va a tu casa, por qué te hace tal pregunta, o sea, esa Claro, es la idea, sí, ¿no? sí. Es eso, es ir al domicilio y ver en qué condiciones vive esa familia y de ahí empezar a ayudar. Para eso vamos, Claro. no vamos para ver si tiene la casa limpia o sucia, no, vamos a eso, a nuestra profesión hace que nosotros tengamos un ojo crítico, pero crítico en el buen sentido, crítico para Claro. después hacer un informe social y ayudar y transformar una realidad. Yo digo que esta enfermedad de los niños con cáncer en Jope tiene un lado positivo y es eso. Hay muchas familias que han transitado durante todo este tiempo y que venían con una pobreza estructural de años y debido a la enfermedad de ese niño se dio a conocer la situación familiar. Claro. Y entonces eso ayudó a que el gobierno, a que instituciones lo ayuden, hagan su aporte y pueda revertirse esa realidad. Que a lo mejor ellos pensaban que nunca iban a mejorar su calidad de vida, que nunca iban a mejorar su casa. Entonces yo veo por ese lado positivo. Lamentablemente, ¿no? La enfermedad. Claro, tuvo que pasar esto ujú. para que esto deje de estar silenciado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Por decirlo de Es alguna como que manera. desnudamos una realidad Claro. que viene de años.
Claro. Qué bueno, sí, ¿no? sí. Y con ese ejemplo dejen claro cuando hablamos del concepto, ¿no? Nosotros decimos que la función el trabajador social, que es generar cambios, ¿no? Generar cambios dentro de determinada comunidad o determinada, en este caso hablamos de familia, ¿sí? Y bueno, ¿no? Tal ejemplo de, como estás diciendo, ¿no? De que genera un cambio que es distinto a partir de que empieza a trabajar o de que entra este profesional, digamos, en la vida, ya sea de una familia, de una persona, entra para generar un cambio, ¿no? Y tratar de que la política del Estado llegue a esa persona. Sí, nosotros también tenemos el rol de ser educadores, ¿sí? Con las mamás que vienen a Jope, en cierta manera la vamos educando, le vamos diciendo cómo tiene que ser, a partir de hoy tu vida se va a modificar un poco. ¿Por qué? Porque van a adquirir nuevos hábitos, como ser esto del barbijo, del alcohol en gel, ¿sí? Estos son hábitos que ya teníamos en Fundación Jope y ahora como que se agudizaron y bueno, ahora está el de la distancia social. Claro. Entonces, que la medicación tiene que ser en el horario que dijo el médico. Claro. Entonces, también tenemos un rol de educadores, ¿sí? Claro. Es muy amplio, muy Claro, amplio. es muy lindo, ¿no? La No, verdad muy que lindo. sí. Bueno, nosotros siempre quedamos deslumbrados. Saben, la gente, nuestros televidentes sabe que somos abogados, pero siempre cada vez que invitamos, ¿no? A alguien afín a lo que hace a la salud, a la discapacidad profesionales, siempre quedamos deslumbrados, ¿no? Con la tarea que realizan, y la idea es darle a conocer a la sociedad justamente que conozcan que existen profesionales que trabajan, ¿no? En beneficio de tal o cual cosa, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Bueno, Gloria, se nos está acabando el programa. Se me hizo Muchísimo. recorto. Sí, la verdad, muy interesante, te felicito. Felicitamos a la Fundación Jope por el gran trabajo que hacen, en este caso por una cuestión de salud en la niñez, que lo celebro, la verdad me encantan. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que queda como muy clarito, es muy lindo poder destacar una profesión. En este caso estuvimos hablando del rol que cumple el trabajador o la trabajadora social en nuestra sociedad o en las distintas ONG. En este caso tuvimos el lujo de tenerla a Gloria Suárez, que ella trabaja en la Fundación Jope. Muchísimas gracias, Gloria, y bueno, que sigan trabajando muy bien como lo están haciendo, y agradecerle, ¿no? De parte de todo, porque la verdad que más allá de ser una profesión, tener una vocación, yo creo que se tiene algo de sensibilidad, ¿no? Se debe tener, y no sé si todos pueden tener esa capacidad para trabajar de la manera que lo haces. Ser humano, ser un humanitario, ser flexible ante determinadas situaciones, ¿sí? No todas son iguales, hay Exactamente. situaciones más complejas que otras, ¿sí? Y bueno, ¿me permití un momentito? Sí. Bueno, Jope, como sabrán y como lo dije, nos sostenemos de donaciones, así que bueno, invitamos a toda la comunidad que nos puedan donar mercadería, barbijo, alcohol en gel, pañales, siempre es bienvenido, ¿sí? Y tenemos también un nuevo, estamos haciendo un registro de posibles donantes de sangre, que eso nos sirve mucho para aquellos pacientes que vienen del interior, que no tienen esto que les decía hace rato, no tienen familiares, no tienen personas amigas. Entonces el que nosotros podamos armar ese registro de dadores de sangre nos facilitaría para cuando necesiten ellos dadores tener teléfonos, contactos y llamarlos y hacer más rápido, agilizar la posible donación de sangre. Perfecto, ¿no? bueno, Sí, nosotros así lo vamos es. a No, hacer. nos sumamos a esta campaña, y bueno, para eso te pedimos, ¿no, Gloria, que nos diga a dónde tienen que llevar las donaciones, a qué domicilio, el domicilio de Jope, La donación teléfonos para contactarse. en el domicilio de Jope, Alvear 1370, el teléfono 422-8082, Bien. ¿sí? Y bueno, y en cuanto al registro de donantes de sangre, hay un link dentro de lo que es el FEI de Jope, Ajá. y ahí tienen que ingresar para completar un formulario. Para que sean llamados, completan ahí con sus datos que quiera ser Exactamente. donante. Perfecto, bueno, entonces, ya a nuestros televidentes, nuestras redes sociales, vamos a repetir lo que dijo Gloria en cuanto a la dirección y a los teléfonos. para así es, sumar a esta Martín, campaña. exactamente. Bueno, se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias, No, Gloria, gracias a por ustedes. estar Muchas aquí. gracias. Muchas gracias, Martín. Y nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles a horas 19. Bueno, y hoy festejamos, celebramos mañana el 1 de agosto, así que hoy se está terminando julio. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos el próximo miércoles. Buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene.